Hoy, siguiendo ya casi culminando nuestra serie de sermones, Una luz a las naciones, la iglesia misional y la iglesia y la narrativa bíblica. Y con esto damos pie a casi los últimos, como les decía, de los sermones, en donde vamos a encontrar la iglesia misional hoy, ¿ya? Y vamos a tener como base el texto bíblico de Hechos 4, desde el versículo 32 al versículo 35, que los invito a leer. O sea, yo lo voy a leer. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad de cada uno. Hechos 4, del 32 al 35. En la lectura que acabamos de hacer, vemos un poderoso ejemplo de la iglesia primitiva que nos inspira y desafía en nuestra misión como cuerpo de Cristo, aquí en Antofagasta. Hoy reflexionaremos sobre cómo podemos vivir como una iglesia misional, siguiendo estos principios de unidad, de generosidad y testimonio que vamos a ver en este pasaje, o que vemos en este pasaje, y otros textos bíblicos que los van a sustentar. Y en el primer punto vamos a ver cómo la importancia real y sustantiva de la unidad en Cristo, ¿ya? En primer lugar, la palabra de Dios nos lleva a mantener la unidad en el Espíritu, mediante el vínculo de paz. Y en Efesios 4:3, el apóstol Pablo nos exhorta a esforzarnos por perseverar en la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, de la paz. Asimismo, en 1 Corintios 1:10 se nos insta a que no haya divisiones entre nosotros, sino que estemos unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Esta unidad no solo se refleja en su amor mutuo y apoyo, sino también en su compromiso con la misión de predicar el Evangelio. En Antofagasta, nosotros como Oasis de Redención, como una iglesia misional, es fundamental que nos mantengamos unidos en nuestra fe, en el propósito y en amor por los que no conocen al Señor. Ese debe ser nuestro foco. ¿Y cómo logro esto si yo soy un cristiano que no se siente parte del cuerpo, ¿no es cierto?, de Cristo? Hace mucho tiempo el Señor me mostró, cuando estaba comenzando recién, ¿no es cierto?, algunas cosas específicas de cómo pudiese yo entorpecer la predicación del Evangelio puro, ¿no es cierto?, genuino y verdadero. Y eso era por medio de mis quejas de repente que tenía yo como nuevo cristiano al congregarme en alguna iglesia específica. Porque obviamente quizás no sentía que estaban cumpliéndose mis expectativas. Y cuando yo les contaba esto a mis padres no cristianos, a mi familia no cristiana, obviamente se hacían parte de esa queja y veían a los canutos, como se les llama o como nosotros mismos los llamamos, como todos los canutos que ellos conocen. Y eso entorpeció, ¿no es cierto?, en no sentirme yo parte de una congregación o parte de una iglesia específica. O incluso en la ignorancia de no conocer esta característica de unidad. No una unidad cualquiera, sino que una unidad en Cristo. Y ahí está la diferencia. La unidad en la iglesia es fundamental para nuestra efectividad en la misión de Dios.
que Dios nos ha dado o nos ha encomendado. Cuando estamos unidos en Cristo, somos testigos poderosos de su amor y su gracia. No hay otra forma de expresarlo. Debemos buscar la unidad en Cristo, dejando de lado nuestras diferencias, para enfocarnos principalmente primero en el propósito común de llevar la unidad del Evangelio a nuestra ciudad. El llamado es que busquemos la unidad en la verdad de la palabra de Dios, dejando de lado las divisiones, las discordias que puedan entorpecer nuestro testimonio como iglesia misional aquí en Antofagasta. La unidad nos fortalece como cuerpo primeramente de Cristo y nos capacita para ser testigos efectivos en medio de una sociedad que es diversa, que es cambiante, que es multifactores que podemos ver. Que nuestra unidad aquí en la iglesia, como oasis de redención, como iglesia local, sea un reflejo del amor de Cristo, que nos unió a todos en un solo cuerpo para glorificar su nombre en esta ciudad. Como iglesia misional debemos orar primeramente, debemos servir y compartir juntos, demostrando así al mundo el amor de Cristo que nos une. Como decía muy bien Joana en su liturgia, cómo este amor nos une, este amor que es sobrenatural, que va más allá de nuestro entendimiento. Como segundo punto podemos ver que la generosidad como la manifestación del Evangelio, lo que hace tangible, ¿no es cierto?, el Evangelio. En estos versículos que vemos de Hechos, vemos cómo los creyentes en la iglesia primitiva compartían sus posesiones y recursos entre sí, mostrando una profunda generosidad. En Antofagasta, como iglesia misional, es crucial que sigamos este ejemplo, siendo generosos con quienes nos rodean y compartimos además de manera desinteresada lo que tenemos con las personas que necesitan. No solamente estamos hablando de las cosas materiales, sino que también el tiempo, el escuchar, el estar ahí muchas veces para otros. La generosidad es una característica distintiva del pueblo de Dios y es un testimonio poderoso de su gracia transformadora. En 2 Corintios 9:7 se nos recuerda que Dios ama al dador alegre. Y en Lucas 6:38 Jesús nos enseña que con la medida con que damos también se nos dará. La generosidad son expresiones tangibles, como les decía, del amor de Cristo en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Como iglesia misional de Antofagasta debemos ser generosos con aquellos que nos rodean, compartiendo no solo nuestras posesiones materiales, como les decía, sino también nuestro tiempo, talentos y amor distintivos. Debemos estar dispuestos, además, de sacrificar nuestros propios intereses y comodidades para beneficiar a los demás, especialmente a los más vulnerables, a los más necesitados en nuestra ciudad. La generosidad es una forma tangible de mostrar el amor de Cristo a los demás y de sembrar semillas de esperanza y de bendición en nuestra comunidad. Al ser generosos, lo que logramos es demostrar la autenticidad de nuestra fe y abrimos las puertas para este evangelismo, ¿no es cierto?, orgánico, mostrando a otros que no conocen la palabra, la provisión de Dios en nuestras vidas. Que nuestra generosidad sea motivadas por el amor de Dios y por el deseo de extender su reino en Antofagasta, siendo mayordomos fieles de los recursos que Él nos ha confiado. Tenemos que entender que cuando nosotros como iglesia o cuando la iglesia es generosa, surgen maravillosos momentos, como cuando nuestro pastor nos comunica al equipo organizador de la conferencia misional: tenemos un lugar para la conferencia.
A muchos nos volvió el alma al cuerpo porque habíamos estado semanas y semanas, ¿no es cierto?, intentando conseguir un espacio físico para poder realizar esta conferencia. Pasaban y pasaban los días, todo se complicaba, todos los hermanos de las comisiones, que no podemos avanzar si no tenemos el espacio, que no sabemos cómo hacer espacio, cómo vamos a organizar, qué los alimentos, todo. Todo dependía de este espacio físico que no teníamos. Pero cuando nuestros hermanos y nuestras hermanas de otras congregaciones, de otras iglesias entienden también que la generosidad es la manifestación del Evangelio, todo cambia. Cuando otras iglesias y nosotros como Oasis de Redención entendemos esto, podemos tener a unos hermanos de la primera iglesia bautista de Antofagasta cediéndonos con amor y con entrega su templo para el día sábado que teníamos que realizar esta conferencia. Cuando hermanos y hermanas entienden esto, tenemos a una familia Contreras que pone sus dones a disposición y al servicio, ¿no es cierto?, de la iglesia, con su música, con su arte. Cuando entendemos esto como Oasis de Redención, tenemos a hermanos y hermanas comprometidos para servir al Señor sin ningún interés más que la gloria del Señor. Cuando entendemos que habemos algunos o podemos haber personas débiles que necesitan un poco de impulso para demostrar el compromiso, hermanos y hermanas se comprometen en el instante para poder suplir algún tipo de necesidad que está pasando la iglesia o algún hermano. Esa es la manifestación del Evangelio que cambia todo nuestro esquema, que puede cambiar, como decía, una liturgia ya establecida desde el día lunes a hoy, día domingo, ¿no es cierto? Pero el Señor tiene el control, el Señor tiene el poder. Cuando Oasis de Redención entiende que de no haber tenido nada hasta hace un poco más de 1 año y medio, ¿no es cierto?, un templo, hoy tenemos este templo, tenemos un salón, una cocina, baño, zona de juego para nuestros niños, una oficina pastoral y además el Señor nos está permitiendo restaurar el templo físicamente, ¿no es cierto? ¿Qué nos queda más que agradecer y mirar desde dónde el Señor nos sacó y darle la gloria? Porque nada de lo que hoy tenemos es gracia o fruto de nuestro esfuerzo. Nada, escuche bien, nada de lo que hoy tenemos, lo que hoy usted tiene, lo que hoy yo tengo, es gracia a usted o a mí. Entendamos de una vez por todas que la generosidad es la manifestación del Evangelio. Cuando el Evangelio se hace carne, se hace físico, se hace tangible, visible, audible, degustable, y cuando lo puede uno oler, es ahí cuando el Evangelio cobra el real sentido, cuando impacta a otros. No cuando este queda guardado entre nuestros muros o nuestros muros corporales, ¿no es cierto?, en llenarnos de conocimiento. La idea es que nosotros podamos entender por medio de algún computador o algún dispositivo, de manera presencial como estamos aquí, entender que no saco nada con escuchar doctrinas y doctrinas de la gracia, de la fe reformada, si es que esto no se hace tangible y visible, como debe ser el Evangelio mismo, como se debe manifestar el Evangelio mismo. Vivir lo que realmente significa. El llamado el día de hoy, en este pequeño espacio que tenemos para poder compartir de la palabra del Señor, es que seamos un cuerpo unido y generoso, así como Cristo es y seguirá siendo. La idea de que nosotros tengamos, que leamos este versículo, este texto, es que podamos entender nuestro rol aquí como iglesia, como cuerpo, ¿no es cierto?, en nuestra iglesia local, en nuestro vecindario el día de hoy. Entender, como decía el pastor Michael Gojín, demográficamente por quién estamos siendo rodeados.
Vemos negocios, vemos colegios, jardines infantiles, casas y departamentos un poco más arriba. Más arriba de la línea del tren también vemos un montón de casas y departamentos, ¿no es cierto?, que están ahí, personas que no conocen al Señor. Y en el punto 3 viene la parte de testificar. Testificar con poder del Evangelio de Cristo resucitado es el tercer llamado que les hago. Y en Hechos 4:33 que habíamos leído, vemos que los apóstoles dieron testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús. Nosotros en Antofagasta, como una iglesia misional, como oasis de redención, nuestra misión es proclamar con valentía y convicción de esta fe, de esta fe transformadora, de este evangelio transformador, testificando obviamente y claramente el poder de Cristo para salvar, para sanar y restaurar vidas. Porque yo los miro a cada uno de ustedes y puedo ver y sé o puedo conocer y puedo saber por sus vivencias, conocerlos de algunos mucho más recientes que otros, que todos los que estamos aquí fuimos salvados, claramente. Que también somos sanados y estamos siendo sanados. Y también restaurados, y restaurando vidas, relaciones, espacios, familias, etc. Como iglesia misional en Antofagasta estamos llamados a seguir testificando con este poder del Evangelio de Cristo. No con nuestras propias experiencias, convicciones, ¿no es cierto?, o formas de cómo estamos viviendo este Evangelio, proclamando su salvación a aquellos que aún no lo conocen. En Hechos 1:8, Jesús promete que recibiríamos poder para ser testigos, ¿no es cierto?, en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y en Romanos 1:16 el apóstol Pablo declara que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este testimonio, ¿no es cierto?, del Evangelio, debemos tomarlo como una herramienta fundamental y poderosa. ¿Para qué? Para alcanzar a los que no lo conocen, no conocen al Señor, para transformar estas vidas. Así como nuestras vidas fueron transformadas en un minuto, transformar vidas de otros. Nuestra oración tiene que ser y debe ser que el Espíritu Santo principalmente nos capacite para ser testigos. No solamente testigos como tal, de yo vi y esto es lo que comparto, sino que testigos valientes y apasionados al Evangelio aquí en Antofagasta. ¿Para qué? Para que podamos llevar luz, esta luz de Cristo, a cada rincón de nuestra ciudad. Debemos estar llenos del Espíritu Santo para poder hablar con autoridad y convicción sobre la resurrección de Cristo y su poder para cambiar vidas. Si no tenemos nosotros eso claro en nuestras vidas, difícilmente podríamos compartir. Si estamos esperando un curso de capacitación que la iglesia realice, si estamos esperando un seminario, una conferencia, para poder hablar de lo que Cristo, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y además no tomar la iniciativa, ¿no es cierto?, de aprender por uno mismo en las instancias que tenemos como iglesia, ya sea en los grupos de vida, en los grupos en los espacios de nuevos miembros, en el mismo culto, en Teens, Kids, tenemos espacios para aprender. Pero la idea o el fin último, ¿no es cierto?, es que nosotros podamos llevar la luz de Cristo a todo lugar donde nosotros estemos o el Señor nos haya puesto. Recordemos que el Evangelio no es solo un mensaje, no son solo palabras, ¿no es cierto?, sino también es un poder que va a transformar tu vida y que transforma vidas.
que restaura corazones quebrantados, que da un vuelco 360 grados, ¿no es cierto?, en las vidas de cada uno de nosotros. Y que nosotros lo podemos experimentar y lo hemos experimentado y seguiremos experimentando en este caminar cristiano. Nuestro testimonio personal de cómo Cristo ha obrado en nuestras vidas es una poderosa herramienta, hermanos, hermanas, para este evangelismo que es orgánico, este evangelismo que no es necesario que de repente tenga un texto bíblico preparado para darle a alguien que me esté pidiendo que lo escuche, o a alguien que está siendo maltratado, o a alguien que está siendo abusado, sino que simplemente obviamente la preparación es súper importante y es fundamental, y para ser expuesto y poder redirigir, para poder restaurar, confrontar y amar con la palabra del Señor, tenemos que conocerla, obviamente. Pero muchas veces escuchando, teniendo la oportunidad de escuchar a una persona, es todo lo que esa persona necesita en ese momento específico. No quiere decir que más adelante, ¿no es cierto?, no podamos nosotros tener un espacio, porque esa es la apertura al espacio de intimidad que pudiésemos tener en esta necesidad como persona, ¿no es cierto?, que está pasando por alguna aflicción. Este impacto que nosotros podemos hacer por medio de este evangelismo va a cambiar significativamente a las personas que nos rodean. Que nuestro testimonio de vida refleje la gracia y el poder redentor de Cristo, que tiene la capacidad de atraer a otros con amor y perdón. Un amor y perdón que transforma, que unifica, que es gracioso, que es maravilloso y que es un regalo cuando lo recibimos. Esto es lo que como oasis de redención, una iglesia misional aquí en Antofagasta busca o deseamos que Oasis busque. Ser significativa, con un evangelio orgánico y no forzado, que no esté supeditada a los 5, 7 o 10 pasos para evangelizar por ahí de manera adecuada. Si no podemos ser testigos, si no podemos ser testimonio de la obra transformadora del Evangelio de Cristo, estamos realmente perdiendo el tiempo, hermanos y hermanas. Si no entendemos que es Cristo dándonos el coraje y la pasión con la que Él mismo predicaba las buenas nuevas de salvación a todos que nos rodean. Pero si no tenemos unidad, si no somos generosos y si no testificamos sobre este poder del Evangelio de Cristo resucitado, y más aún, si no tengo amor, nada de lo que podamos hacer o querer hacer va a valer o va a tener sentido significativo. Para hacer esta iglesia Oasis de Redención, una iglesia misional en Antofagasta y en el norte de nuestro país, primero necesita ser unida, generosa y de testimonio. Esa es la iglesia que necesita ser Oasis de Redención. Una iglesia que pueda ser vista desde afuera, una iglesia que es compacta, que cuando hay alguna actividad, todos a una, con sus dones y sus talentos, porque créanme que cada uno de nosotros tenemos un espacio en Oasis de Redención. Solamente está levantar la mano y disponerse a servir, disponerse a lo que el Señor quiera hacer en nuestras vidas. La idea es que el Señor nos ayude a poder entender que este evangelismo orgánico, este evangelismo que se da de la forma en que nosotros vivimos nuestra cristiandad o el evangelio, fuera de estas 4 paredes, sea una forma que impacte vidas, sea el Señor Jesús impactando vidas de otros, sea el Señor Jesús moviendo a hombres y mujeres a rendir sus vidas al Señor, sea un espacio en que
en que podamos, en una conversación general, dice, hay un texto que quiero leer literal en un libro, dice, una charla sobre el Evangelio que se da de forma espontánea en medio de la vida. Eso quiere decir, en primer lugar, que entendemos que vivimos el Evangelio de una forma holística, que abarca todos los aspectos de la vida. El Evangelio no se trata de un futuro místico que tiene poca relevancia para la mayor parte de la vida más allá de la ética personal. Por el contrario, si logramos entender las buenas nuevas en relación con nuestra vida, con los grandes temas de la agenda pública y con las preocupaciones personales menores, el Evangelio dejará de ser una intrusión incómoda. Lo veremos entretejerse en el mismísimo entramado de nuestro caminar cotidiano y fluirá de nuestra boca de manera natural. El punto de contacto con nuestro prójimo será la vida que compartimos con sus alegrías y tristezas. Este es el Evangelio orgánico, el cómo nosotros podemos tener la oportunidad de vivir la palabra de nuestro Señor, de poder entender lo maravillosa que es, y entendiendo que unidos generosamente y dando testimonio de lo que el Señor nos está haciendo en medio nuestro, podemos impactar no solamente aquí dentro de nuestra iglesia local, sino que otras vidas que están afuera de estos cuatro paredes. Es por ello que tenemos esta oportunidad, tenemos este llamado de ser una iglesia misional que refleja la unidad, que refleja la generosidad y el poder transformador del Evangelio en nuestra ciudad. El llamado es a que sigamos el ejemplo de la iglesia primitiva en Hechos 4, manteniéndonos unidos en amor, compartiendo generosamente con las necesidades, comprometidos con las necesidades de otros y testificando con el poder del Señor resucitado. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos capacite para cumplir obviamente fielmente nuestra misión, esta misión de como luz para las naciones en Antofagasta, de que seamos esta luz que el mundo necesita, esta luz que nuestro barrio necesita, nuestra vecina, nuestro vecino, nuestro familiar que no ha conocido aún al Señor, que seamos esta luz en medio de algún hermano que el día de hoy está padeciendo por alguna enfermedad, ¿no es cierto?, que la afecta físicamente, emocionalmente o mentalmente. Que seamos luz, unidos, ¿no es cierto?, que podamos poner a disposición de nuestra comunidad, no solamente como iglesia local, sino como comunidad, me refiero a este barrio, a este espacio donde el Señor nos ha puesto, a poder invitar a otros a que conozcan cómo el Señor nos une, cómo el Señor es generoso con nosotros y cómo testificamos de este maravilloso amor del Señor. Que el Señor nos cuide, nos abrace y teniendo en cuenta durante esta semana esta palabra que leímos y que es parte del sermón. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que distribuyera según la necesidad de cada uno. Iglesia, que el Señor nos ayude, podamos entender este llamado a la unidad, este llamado a la generosidad y este llamado a ser testimonio, de ser testigo de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas particulares como iglesia o Oasis de Redención a otros que no le conocen. Oremos a nuestro Señor para que nos ayude
y para que nos haga cuestionar, ¿estamos aportando a que nuestra iglesia esté unida en Cristo? ¿Estamos siendo generosos o generosas con nuestro tiempo, espacio, cosas materiales al entorno en el que nos rodea? ¿Y estamos realmente testificando de lo que el Señor está haciendo y seguirá haciendo en las vidas de quienes escuchan y oyen y siguen el Evangelio de Cristo, nuestro Señor resucitado? Con estas 3 preguntas los invito a que nos vayamos el día de hoy y que oremos a nuestro Señor en este tiempo para que nuestro Señor nos siga preparando como iglesia en todos estos espacios que estamos abriendo y en los que quizás tendremos que cerrar también, para hacer una iglesia saludable, una iglesia que crece orgánicamente, no solamente por números, sino que crece desde adentro, con nuestras capacidades, con nuestros talentos, fortaleciendo cada uno de ellos, para ponerlos a disposición y al servicio de esta iglesia y incluso más allá de estas 4 paredes. Oremos para que el Señor nos ayude. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra es fiel, porque tu palabra y tú eres fiel, porque nos guías y nos haces este llamado maravilloso a ser una iglesia misional hoy. Al poder tomar y ver, Señor, las necesidades propias como personales, como iglesias, como grupos familiares, pero también ir mucho más allá de nuestras paredes, de este templo, de este espacio físico. Ayúdanos, Señor, a entender lo que es realmente la verdadera unión. Ayúdanos, Padre, a entender cómo también dañamos o podríamos dañar esta unión y arrepentirnos de eso en este momento, Señor. Ayúdanos y enséñanos, Padre amado, por medio de tu Espíritu Santo, a ser generosos. Porque en esta región, en el norte de nuestro país, culturalmente, el ser generoso solamente, Señor, se tangibiliza por medio de algún aporte económico, por algún favor. Pero muchas veces no entendemos que eso no solamente es algo material, el ser generosos, sino también con compartir tiempo, un espacio, alguna preocupación por algún hermano o hermana que está padeciendo alguna necesidad física, alguna necesidad económica, emocional, familiar. Ayúdanos, Padre amado, por medio de tu Espíritu Santo, a entender que no todo se trata de lo material, que no todo es algo físico, algo que entregar, un trueque. Ayúdanos, Padre amado, a ser contracultural y no desechar relaciones por conveniencia, como el mundo y la cultura por lo general hace, Señor. Ayúdanos, Señor, a entablar relaciones significativas con nuestra iglesia, con nuestros hermanos y con el entorno en donde tú nos has puesto, Señor. Que en nuestro trabajo puedan ver lo que tú has hecho en nuestras vidas y que puedan anhelar y querer eso que nosotros tenemos, que es Jesús en sus corazones. Ayúdanos, Señor, testificando tu nombre como el único Salvador en nuestras vidas, como el Señor, como el amo, el que tiene el control de nuestras agendas. Ayúdanos a compartir tu evangelio, este evangelio que no solamente lo aprendemos en un libro o por doctrinas que nos enseñan, sino que también debe ser puesto en práctica, conforme a como Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo hizo cuando estuvo en medio de nosotros, Señor. Te pedimos tu guía por medio del Espíritu Santo a ser la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. La iglesia que está en tu corazón, no quizás la que está en el corazón del consistorio, de algún hermano particular, sino que lo que tú quieres para esta ciudad de Antofagasta. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, a los planes para tu iglesia,
para las nuevas personas que vendrán y escucharán de tu palabra. Ayúdanos a entender la importancia de capacitarnos para poder enseñar. Ayúdanos a entender la importancia de entregarnos por completo y dispuestos a tu servicio, al servirte a ti, para tu gloria, no para la nuestra, Señor. Ayúdanos, Señor, a derribar todo lo culturalmente que está en nuestra esencia, como hombres y mujeres acá en el norte de nuestro país, que somos catalogados y somos fichados con muchos calificativos que son muchas veces negativos y que muchas veces tenemos que luchar día a día. Pero tu nombre es mucho más fuerte que eso, Señor, de lo que somos. Ayúdanos, Padre amado, a que esa luz sea vista por otros. Que esa luz que tú pones en nuestras vidas, Señor, sea impactando a otros en sus necesidades. Gracias, Padre, te damos, porque tú eres bueno, porque tú eres amado por nosotros, porque tú eres maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén.